Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café, con un tema y una serie que les va a gustar, si es que no la han visto, pero bueno, antes que nada nos presentamos, por favor, Edgar, ya que estás aquí. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Espero nos acompañen a lo largo del programa con sus preguntas, comentarios. Ya les había spoilereado la semana pasada del tema, así que espero la hayan visto. Y pues bueno, adelante. No sé quién sigue, Odette. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. La saluda Odette Yáñez, esperando que les interese el tema y su participación. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de cada semana los saluda Raúl Ruiz, esperando que este tema sea del interés de todos. Bienvenidos. Daniel. Saludos a todos, habla Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos en esta tarde de café. Y yo no espero que les interese, sino que debería interesarnos, ¿no? Justamente es a lo que nos invita también la película, a estar atentos, porque este es un tema que a veces en silencio, pues termina literalmente con la vida de las personas. Bienvenidos. Gracias, Daniel. Y sí, bueno, saludos al doctor Gerardo. Y sí, como bien lo dicen en esta parte de que se considera, pues, que a fin de cuentas en todo adolescente tiene que pasar por un periodo de depresivo, un periodo de depresión o sus manifestaciones, a fin de cuentas. Y por eso mismo, bueno, la importancia, como bien lo dijeron, de ver estos temas, tratar estos temas, porque, bueno, todos conocemos a un adolescente y por lo tanto, bueno, hay que estar, digamos, solamente al pendiente de que no aparezcan estos focos rojos y que tramite su adolescencia normal. Es que ya dura como 10 años ya la adolescencia, así que bueno, pues es parte de al fin de cuentas. Así que bueno, también importantísimo, no solo adolescentes, también adultos, también saber detectar estos patologías depresivas, sus síntomas, sus consecuencias, por supuesto, y sus también, por supuesto, para, si se requiere, directamente a terapia debe de ir la persona o el adolescente para que pueda resolver este problema y siga su desarrollo y su vida lo más normal posible. Así que, bueno, le dejamos el tema al experto de estas problemáticas. Raúl, por favor. Muchas gracias, Doc. Pues como tal, mencionar que estamos tomando de base dos elementos, la serie de Nadie nos va a extrañar, como vieron en la publicidad, y el tema de los padecimientos, las patologías, enfermedades depresivas, desde la perspectiva de Octavio Fernández Mouján, que es uno de los teóricos kleinianos que todavía por ahí me parece que sigue produciendo, según hasta donde yo tengo entendido, sigue pues activo dentro de la disciplina. Entonces, bueno, esta serie está ambientada en los años 90, particularmente nos habla de un contexto de preparatoria, y yo siempre ocupo los niveles de educación en México para precisamente plantear las adolescencias, ¿no? Si consideramos estos casi 10 años que nos comenta el doctor Gerardo, que son desde los 12 hasta los 20, la podemos subdividir en tres etapas. De los 12 a los 15, que habitualmente es el periodo de la secundaria, de los 15 a los 17, 18, que es habitualmente el tiempo de la preparatoria, y los últimos 2 años, aprox entre los 18 y 20, que son los primeros años de universidad, ¿no? Estos personajes de la serie se encuentran precisamente entre los 15 y 16, periodo preparatoriano, donde se ambienta la película, y algo que me gustó es que precisamente focaliza en un contexto mexicano. Me parece que es de las series o producciones mejor logradas precisamente porque no se van de tanto de lado con los estereotipos que de pronto se pueden pensar epocalmente y nos van planteando más bien aspectos subjetivos que en teoría casi todos los adolescentes van pasando. Si ustedes recuerdan, en el mes de enero-febrero ya hacíamos un programa también sobre los duelos adolescentes, cómo se tienen que hacer 3 trabajos entre duelar lo infantil, conquistar la adultez y preservar todo aquello que en la adolescencia vaya funcionando y sea salutífero para el devenir subjetivo. Aquí, pues precisamente ya vamos a ver más cómo la adolescencia, sobre todo en este terreno intermedio, se presenta como un escenario fecundo para que advengan los afectos depresivos. Y nos dice Fernández Mouján, no necesariamente va a ser una
cuestión negativa o una cuestión patológica per se, porque finalmente siempre existe esta latencia de que aparezcan reacciones frente a la adolescencia, ¿no? Como precisamente vienen a ser estos inicios de las actividades inaugurales que empiezan a insertar al adolescente en un terreno social cada vez más evidente. Por ejemplo, el inicio de las relaciones sexuales, la consecución de las primeras vinculaciones en pareja, la formalización y desintegración de los grupos de pares, la pérdida de compañeros de clase. Y entonces vamos viendo a lo largo de el devenir de los personajes, que bueno, los principales son Alex, Memo, Marifer, Tenoch y Daniela, quienes integran a un quinto que es Memo una vez que llega como nuevo ingreso a la preparatoria, que precisamente esta articulación, reajuste y potencial desarticulación del grupo de amigos en esa etapa es muy importante, porque finalmente se vuelven ese escenario continente, ese escenario metabolizador de las angustias que mutuamente van viviendo en su descubrir identitario sobre la sexualidad, en el despertar de los avatares eróticos, en la expresión de la ternura y la preocupación por los otros. Entonces, poco a poco iremos destejiendo los aportes. Dejo esto como primer esbozo introductorio. Adelante. Gracias. Bueno, a ver, Daniel, por favor. Gracias. Pues una serie que en lo personal me deja como diferentes opiniones. Por una parte me parecía una historia que ya había visto. Después relacioné y dije, me recordó mucho cuando hicimos el programa de las 13 razones. Pero justamente me llama la atención y me agrada esta parte de contextualizar las adolescencias mexicanas, ¿no? No es lo mismo, aunque si bien es un periodo natural en el desarrollo del ser humano, el contexto cultural claro que influye en cómo vamos a llevar este proceso, y esa parte me gustó mucho. Me gusta, en un primer momento, al principio dije, como que esto se siente muy forzado, la cuestión de la nostalgia, ¿no? Meter canciones una y otra vez, pero entonces eso me sirvió también como para hacer la reflexión y bajarme también de mi adultez y decir, pues es que es cierto, en aquella etapa yo para todos lados llevaba música, todo el tiempo estaba escuchando desde la mañana hasta la tarde. Muchos de las amistades que logré hacer era gracias justamente a la música, recomendar una canción, y a partir de que hice eso y me bajé de ese escaloncito, fue que me pude enganchar también con el desarrollo de la serie, ¿no? Porque ahora en la adultez uno dice, muchachito, qué problemas tan simples, o los noviecitos de secundaria que creen que se van a amar para toda la vida, ¿no? Pero por ahí hay una frase que dice la maestra Ilse, que recuerda, y dice, yo también recuerdo que en aquella época sentí que nadie me escuchaba, también pensé que todo era como lo más importante, y que cuando creces te das cuenta que pues no todo es tan serio, ¿no? Pero ¿cómo pedirle entonces también a los niños, a los adolescentes, que tengan la mentalidad del adulto para decir, ya lo tengo superado, ¿no? Si ellos apenas están pasando esta etapa. Y que ciertamente cuando uno vive estas etapas, sí pareciera que el mundo se te acaba, sí pareciera que en el amor que sientes por la pareja en turno es todo el amor del mundo volcado sobre una persona. Y que habla justamente también de esta etapa llena de contradicciones, pues los intentos de ser y comportarte como adulto, pero también el mundo constantemente te está recordando que todavía no eres un adulto, cuando todavía extrañas o hay todavía estos comportamientos de niño, y que es una etapa definitivamente pues complicada de atravesar, y que debemos ser empáticos también. Entonces, cuando se presentan en la vida cotidiana o en nuestros consultorios también estos adolescentes, que no porque yo diga, yo lo superé, tú lo vas a superar, échale ganas, ¿no? Tarde o temprano te vas a dar cuenta que no es tan importante haber roto con tu novia o cosas así, ¿no? Tenemos que verdaderamente ser empáticos y también echar una vista atrás y recordar que en esos periodos de la vida todo se siente de esa manera intensa, ¿no? Y que justamente también tal vez a más de alguno nos hubiera gustado tener una guía o un soporte con alguien, ¿no? La película, la serie justamente desenmaraña varios de estos temas que vamos a seguir hablando más adelante. Gracias, Odette, por favor.
Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, efectivamente, la adolescencia es una etapa bastante difícil, sobre todo porque, pues, ahí se iniciaría el duelo precisamente por dejar de pertenecer de esta manera tan fuerte al núcleo familiar, en donde se hace un duelo por la pérdida de la imagen que se tiene del niño, llegando a ser incluso algo ajeno para el propio adolescente, su cuerpo que está en cambio constante, y aparte de que empiezan a surgir esta necesidad de identificación de grupos por fuera de lo que sería el ámbito familiar. Entonces, todo lo que dentro de la familia se había inculcado, sea positivo o negativo, es el momento en el que se va a salir de ello, se va a tomar lo que se quedará y se irán agregando cosas distintas. En este caso, Memo es adoptado por este grupo de amigos en donde se siente cómodo. Desde el primer momento, él es protegido como por digamos, el líder, de que aunque sea el chico que menos aportaba intelectualmente, era su protector, ¿no? Como una forma de padre. Y él empieza a protegerlo de que no le hagan daño. Entonces, esta contención que simula también lo que sería el ámbito familiar en el sentido de la protección paterna, es algo a lo que él termina por sentirse cómodo y que eventualmente al perderlo, pues también se hace un nuevo duelo. Y es lo que decía Dani, es muy importante porque sobre todo de parte de los padres puede llegar a ocurrir que cuando uno de sus hijos presenta alguna situación particular, algo que le está generando dolor, que le está generando molestia, que le está generando angustia, los padres pueden llegar a decirle precisamente, ay, eso no es nada. Yo pasé por eso y mírame, sigo vivo. De eso no es nada, no, se te va a quitar. Y eso, en lugar de ayudarlos, les genera más angustia porque se supondría que requieren precisamente de esa contención que va a dar ya sea el grupo o que sea la familia, pero requieren de ese lugar seguro al cual vincularse para poder sobrellevar cualquier circunstancia. Esto tiene que ver también con, como lo decía el maestro Raúl, la teoría de las relaciones objetales, que es la línea que vamos a seguir en este análisis, donde cómo se llevaron en los primeros tiempos, es decir, en la infancia, va a repercutir también en lo que sería ya la preadolescencia o la pubertad, la adolescencia o incluso hasta la edad adulta. Y ya sea en esta seguridad de haber interiorizado de forma correcta estos objetos primordiales, también sería la manera en cómo se va a poder lidiar con el ambiente actual, con el ambiente que no deja de ser agresivo, porque todo lo desconocido puede llegar a tener un índice de agresividad. Vemos que Memo al inicio llega asustado. Lo primero que le dice su chofer es, tú alíate con el más fuerte para que nadie te haga nada. O sea, si alguien te agrede, si te agrede de todos los que te agredan, agárrate al más fuerte y vas a perder, pero eso les va a dar la percepción pues a los demás de que no te dejan. Y entonces aquí vemos como un adulto le está transfiriendo su experiencia a modo de hacerlo sentir más seguro, que no fue la necesidad porque pues a final de cuentas fue adoptado en este grupo de amigos, pero que en muchos casos vemos que no es así, que en muchos casos son niños o adolescentes que pueden venir ingresando desde un inicio en la secundaria, en la preparatoria, o que muchas veces también tienen constantes cambios, y eso también es un trauma para ellos, el estar pasando de un núcleo o de un grupo a otro y luego a otro y luego a otro, es algo también que es traumático para los jóvenes porque apenas empiezan a identificar con esto, empiezan a hacer vínculos y luego se los arrebatan. Y es algo que puede llegar a ser muy catastrófico en un individuo que precisamente está buscando su identidad, está buscando ser adoptado y está buscando afianzar esta identidad yoica. Y bueno, por el momento sería todo. Le dejo la palabra a Edgar. Edgar.
Ya, sí. Bueno, dentro de la serie, una de las cosas que se me hacen importantes mencionarlas es la familia. ¿Cómo es la familia dentro del grupo? Si nos fijamos, creo que Memo es el único que tiene la familia completa, tiene mamá y papá. Y los demás, pues, bueno, creo que Tenoch sí tiene a mamá y papá, pero no están con ellos, más sin embargo, están los tíos que cumplen con el rol de mamá y papá. En la de Marifer, pues está mamá y papá. Ah, ese no recordaba esa. También con esta chica, ay, se me fue el nombre. La, bueno, la otra chava no recuerdo ahorita el nombre, pero ella no tiene papá, Mira, solamente tiene a mamá y tiene a la hermana. En el caso de este Alex, pues solamente tiene papá porque su mamá murió. Entonces, a lo que voy en este comentario es de que no necesariamente los padres cumplen un buen rol. En este caso, en el de Memo, si bien dentro de la serie vemos que aparecen los papás de Memo hasta el episodio 7, porque es eso lo que sucede con él a final de cuentas, ¿no? Son unos padres ausentes, unos padres que, aunque ahí estén, no quiere decir que se encuentren ayudándolo o apoyándolo en este caso. Ese es el detalle que yo veo en cuestión del problema de Memo en cuanto a su yo. Tiene un yo muy débil, unas herramientas muy débiles con las cuales socializar. Es por eso que el que cumple el rol de papá ahí es Pascual, el chofer, que es el que le dice al final, y pues ya no te voy a ver, es creo que el que más le duele porque dice, no, ya no vas a estar conmigo. Entonces, difícilmente si un joven tiene herramientas con los padres a su lado, difícilmente con unos que estén ausentes. Entonces, es complicado, es muy complicado el desarrollo de la serie. Y sí, y si bien la serie es de repente, pues un poquito cansada, uno como ya está un poco mayorcito y la ve, pero sí tiene unas cositas interesantes, tiene, tiene de dónde sacarle provecho y cómo se relacionan los unos con los otros a esa edad. En esa edad donde todavía no encuentras una identificación con alguien o con algo en este caso. Y es buena la serie porque si se fijan, no hay grupos, no hay tribus urbanas dentro de ellas. Todos son como iguales. No encontramos ahí los punks, no encontramos ahí a los rockstars, no encontramos a los raperos, no encontramos a esta serie de grupos sociales en los cuales algunos se pueden apoyar o se puedan identificar. Ahí se identifican con quién, pues con los matados, ¿no? Con los nerds, en este caso con Tenoch, que es el que ahí cumple la función de líder, que pues a final de cuentas nadie lo toma como tal, sino que más bien como un representante de los nerds que pues los pone a trabajar, que es donde Memo a final de cuentas encuentra como el decir, les sirvo al menos a ellos, soy bueno para esto, pero que a final de cuentas, el ser bueno o no, no es que te lo digan los demás, sino es que te la creas. Y en este caso, Memo, pues difícilmente se la creyó, ¿no? Que bueno, más adelante no quiero adelantarme a los hechos, le cedo la palabra al doctor. gracias, Edgar. Bueno, sí, bueno, algo importante también a considerar es que, bueno, la escuela, y más en la secundaria, en la prepa, universidad, se convierte en la segunda familia. Entonces, cuando uno o cuando los adolescentes o los estudiantes, digamos, vienen de familias, digamos, disfuncionales, con traumas, con problemática, la salvación, lo voy a poner de esa manera, del grupo de familia que se va a crear con los amigos en la escuela, es lo que va a amortiguar o es lo que va a tapar, digamos, todas esas faltas. Lo que no hay en mi familia, quizás lo encuentre en el grupo de amigos y se convierte en la nueva familia. Ahí sí funcionan bien las cosas, se pueden tolerar, pueden hablar, no hay falta, lo voy a poner de esa manera, o lo que no había en la familia nuclear, en la nueva familia escolar o de amigos, ahí digamos que sí va a haber, y por lo tanto va a funcionar bien y se van a adaptar bien, ¿no? No deja de ser al fin de cuentas como un grupo de inadaptados que se cohesionan,
que forman una familia y por lo tanto funcionan bien, tanto a nivel escolar, tanto a nivel social, tanto a nivel personal. Pero el problema va a ser cuando en este nuevo grupo, en esta nueva familia donde todo funciona bien, otra vez aparece el trauma, otra vez aparece la falta, y es ahí donde, de esa manera, se va a derrumbar otra vez todo, va a aparecer, pues como se aparece otra vez un segundo trauma, va a aparecer otra vez la patología o las patologías en todo, no van a funcionar a nivel individual, a nivel escolar y a nivel social, ciertamente, y por esa razón es que, bueno, se caen la mayoría cuando pierden a uno de sus miembros, ¿no? Entonces, bueno, también por eso mismo en ocasiones va a ser el grupo de amigos o la familia de amigos la salvación para muchas personas, siempre y cuando ésta siga funcionando bien de la manera adecuada y no aparezca otra vez el trauma que hizo que la primera familia sea disfuncional o pareciera que falta algo. Y por lo regular, se supone que en la segunda familia, que son los amigos, pues la gran mayoría, digamos, siempre va a estar, no va a haber problemas de que se vayan a morir o cosas así por el estilo. Entonces funcionan bien y sostienen a la persona en este desarrollo que dura 10 años ya. Entonces es mucho tiempo y por lo tanto la importancia de estas segundas familias, lo voy a poner de esa manera, para que la persona aguante, el adolescente aguante o el sujeto aguante, se desarrolle lo mejor posible y ya convirtiéndose en adulto, ahora sí ya, digamos, ya pueda tolerar todas las faltas que van a venir posteriormente o las pérdidas que van a venir posteriormente, ¿no? Por esa razón la importancia de estas segundas familias para los adolescentes. Raúl, por favor. Y que como usted nos ha compartido en otros programas, Doc, la infancia generalmente no es tan susceptible de verificar o visualizar las pérdidas precisamente porque el objeto sustitutivo llega muy rápido, ¿no? Se pierde el pecho para ganar la mamila, se pierde la mamila para el vasito para la taza, y se va muy rápido, ¿no? Es como muy visible la sustitución, al grado que podríamos decir, en un sentido general, que no hay tiempo como para procesar la pérdida porque siempre llega algo a taponear ese agujero. En cambio, en la adolescencia empiezan a hacerse patentes precisamente los criterios de tiempo y espacio. Ya no hay formación de sustitución tan expedita como sí había sido en momentos anteriores, y entonces ahora el adolescente tiene que empezar a elaborar, a integrar, a metabolizar sus propias angustias frente a la pérdida, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la parte kleiniana. Recordarán todos que, por supuesto, la teoría de las posiciones de Melanie Klein tiene como fundamento que precisamente ante el tipo de no sé qué. Bueno, ¿qué sabe qué pasó? Daniel, por favor, ahorita que lo recuperamos. En lo que regresa el maestro Raúl, ¿no? Bueno, también para aquellos que a lo mejor no conocen la serie o no la han visto, pues bueno, hablarles, ya más o menos les hablamos un poquito, pero vamos por introduciéndonos también a la dinámica, ¿no? Es un grupo de 4 amigos, llega Memo, más tarde nos enteramos que viene de Estados Unidos y se incorpora a este grupo de amigos que justamente se reúnen o se hacen amigos porque empiezan, al ser los nerds, los matados, los inteligentes, empiezan a vender las tareas en la escuela. Y a partir de el negocio que forman es como se vinculan tanto entre ellos del grupo como fuera del grupo. Entonces, bueno, eso les va a traer como una señalización de que son los inteligentes, de que son los listos, pero también son los abusados, ¿no? También a ellos son de cuidado porque son los que están haciendo el negocio. Eso también genera ambivalencia hacia ellos que vamos a ver a lo largo de toda la serie, porque por una parte caen bien, pero por la otra los detestan o los rechazan. Por una parte podríamos decir que son populares, hablan absolutamente con todo mundo los busca, le entregan tareas a todo mundo, pero al mismo tiempo nadie nunca los había invitado a las fiestas. Entonces, si de por sí, justo como estábamos diciendo, ¿no? Es complicada la etapa de la adolescencia, internamente, digámoslo así, pues ahora también, si en el medio en el cual nos estamos desenvolviendo también es ambivalente, pues no permite que tengamos de pronto como estos lugares o estas funciones de cuáles apropiarnos y decir, puedo descansar, este es mi lugar, ¿no? Que eso también va a estar generando movimientos a lo largo de la serie. Ahorita, pues bueno, más o menos ya les estoy planteando el argumento, ya regresó el maestro Raúl. Adelante. Gracias, una disculpa.
No sé hasta dónde me alcancé a escuchar, pero bueno, finalmente les venía compartiendo que precisamente la propuesta cliniana es que ante el tipo de ansiedad o angustia que emerja, será la posición que se active, tanto esquizoparanoide como depresiva, porque aun cuando son elementos que aparecen en la más temprana infancia, son funcionamientos que prevalecen a lo largo del ciclo vital y que por lo tanto no se superan, no se terminan de una vez y para siempre, sino que están en constante activación. Me gustó mucho la serie, perdón, precisamente porque pienso que sí es muy kleiniana, ¿no? Por ejemplo, tanto lo que nos decía el maestro Daniel como el maestro Edgar sobre este peso, este aburrimiento, este tedio, este forzamiento que de pronto se logra sentir. Si fuera una situación clínica, podríamos interpretarlo como una cuestión contratransferencial, que es precisamente lo que despliegan este tipo de pacientes. Mucho cansancio, mucho temor, mucho aburrimiento, mucha fatiga. Y esto pues definitivamente tiene que ponerse en servicio del dispositivo. Recuerdo uno de mis últimos pacientes que atendí hace años, precisamente tenía una cuestión depresiva y pues al final estos afectos eran como muy recurrentes, ¿no? Y hay que poderlos metabolizar. Otra cuestión que vamos viendo en la serie, pues es precisamente la lógica de Bion sobre los supuestos básicos para la conformación de los grupos, ¿no? Un poco ya lo introducía también el maestro Daniel, cómo estos amigos se van formando precisamente para subsanar una necesidad individual de pertenecer, pero también para generar un elemento productivo que les deje una ganancia, ¿no? Y entonces Tenoch, Daniela, Marifer y Alex se vuelven el primer grupo hasta que llega Memo, lo insertan y se amplía para seguir pues proviendo a los amigos estudiantes de sus tareas y demás. Los supuestos básicos de Bion empiezan por una cuestión de dependencia, una cuestión de anaclitismo, como también lo podríamos entender. Aquí el grupo necesita obligatoriamente de un líder que los conduzca hacia el cumplimiento de sus metas o objetivos, tanto particulares como sociales, y es lo que vamos viendo en los primeros episodios, ¿no? Cómo Tenoch toma la dirección de todo el grupo, les va diciendo qué hacer, es él quien reparte las ganancias, finalmente lo que él decida es lo que se tiene que hacer. Hasta que tienen un problema con la elaboración de los trabajos de inglés, donde de pronto no están en el tiempo y en el momento en que los necesitan, llega Memo y los salva un poco y entonces ya se empezaba a gestionar un conflicto. Ahí vemos cómo el grupo ya cambia de su puesto básico y entonces en lugar de depender de lo que dice el líder, van a ir buscando la evitación de cualquier problemática o conflicto, que es el segundo supuesto, la lucha o huida, ¿no? Y tiene que ver con esta actuación defensiva hasta que potencialmente se vaya deshaciendo el grupo. Y en este deshacimiento latente, que poco a poco se vuelve patente, aparece el tercer supuesto, que es el emparejamiento, la necesidad de volver a reunificar, al menos en pequeñas células, eso que antes era un grupo mayor. ¿Qué es lo que vamos viendo ya en los últimos episodios, donde Marifer y Daniela intentan ser las nuevas proveedoras, así como Tenoch y Memo intentan ser los nuevos proveedores, ¿no? Y ellos que eran un mismo grupo, ahora pareciera que se vuelven competencia. Esto definitivamente va asignando o va cifrando también un devenir individual, porque no solamente desde lo colectivo se van representando sus vivencias subjetivas, ¿no? Sino que van haciéndolas a partir también de cómo se reflejan en nosotros. Volviendo un poco a la propuesta de Fernández Mouján, él va a decir que generalmente estos elementos que se vuelven episódicos, que de pronto no tienen todavía la fuerza o el ímpetu como para constituir una enfermedad, pues van a generar algunas reacciones que él denomina reactivas en la adolescencia, ¿no? Que es finalmente lo que los lleva a unirse, a separarse, a volverse a vincular, a desvincularse, a buscar nuevos objetos de amor o de amancia, como los denomina Dolto, para precisamente ir reconociéndose en ellos, ¿no? Un poco también hasta ahí lo dejo para no seguir dando más datos que pueden ser interesantes de analizar, pero más adelante. Odette, por favor. Gracias. Bueno, y retomando esto que dice el maestro Raúl, efectivamente, durante la adolescencia se reactivarían
ya sea esta posición esquizoparanoide o depresiva. Principalmente iniciamos con la de entrada, que es la esquizoparanoide, y digamos, en los sujetos que han sido bien estructurados, que han interiorizado de manera correcta sus figuras primordiales, da pie a pasar a la fase depresiva, que está cargada primordialmente por la culpa y la necesidad de reparación del objeto, ¿no? Entonces, es muy importante, aquí vinculando un poco con lo que decía Edgar, lo que los padres les han ofrecido hasta ese momento. Si bien Memo parecía que o sea, estaba bastante estudiado, ¿no? Tenía disciplina, sabía inglés, tenía una computadora, tenía pues todo lo que necesitaba. Finalmente, lo que le daban los padres en cuestión de su formación académica y lo material no podía ser suficiente, sino que requería también de esta identidad que precisamente es la que le dio el nuevo grupo. Y vemos cómo se replican las vivencias familiares también en el ámbito de las relaciones interpersonales ya en este ambiente escolar, como por ejemplo el chico que perdió a su mamá, no recuerdo su nombre, cómo intentaba él, que está en duelo obviamente, intentaba traerla de nuevo a partir de cocinar lo que ella cocinaba, de comportarse como esta figura de protección, y que evidentemente es un chico que está sufriendo, pero que no se le da la atención que debería de dársele ni por parte del padre ni por parte de la hermana, sino por el contrario. O sea, la hermana cada vez que le hace algo así es como, ay no, mi mamá lo hace mejor. Entonces también eso es algo que no va a fomentar que el chico pueda salir de este duelo, sino que se sigue estancando y estancando. Y es en este compañero, en su compañero de trabajo, que encuentra esa cercanía, digamos también con un toque erótico que no había encontrado con los demás. Y bueno, otra de las cosas que me llama la atención es que no nada más estamos viendo el grupito de los chicos que son inteligentes, también estamos viendo el grupito de los chicos rebeldes y matones, y como en todos, como siempre lo vemos, tienen a su líder, y el líder tiene a sus alienados, y esos alienados son dos muchachos que no tienen ni idea de por qué lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Hay que bullear a sí, lo voy a hacer. Hay que, pero siempre siguiendo a la cabecilla, siempre, siempre. En un momento, cuando van a hacer la tarea de lo de la vivencia infantil, uno de ellos ni siquiera recuerda una vivencia propia. Incluso empieza a nombrar como una parte de la película de Mi Pequeño Angelito, no sé cómo se llama, como si fuera propia. Entonces estamos hablando de una identidad bastante frágil y que se ha agarrado de este líder con el que se ha identificado, pero también se ha alienado, y que solo es como una extensión de este otro, ¿no? Que está a su servicio y pues a lo que diga. Y hay una carencia como tal de una estructuración bien definida o de una identidad yoica que incluso ni siquiera le permite poder tener recuerdos propios, emociones propias, sino que todo lo vivencia a través del otro, y cuando el otro no está, no sabe qué hacer. Y también está el grupo de las chicas, que serían las guapas, que serían las populares, por así llamarlo, que a final de cuentas no terminan más que siendo chicas que encubren sus carencias con el atractivo físico, que también es una forma de poder integrarse al grupo con este lugar de ser pues la bonita, la deseada, la que es popular, la que todos quieren ser como ella. Y son los diferentes grupos que, si bien, como ustedes decían, no hay un grupo no hay punquetos, no hay darquetos, pero se ve perfectamente bien cómo estos lugares no nada más están en esa época, los tuvieron antes de esa época y los siguen estando en la actualidad. Sí, estos lugares que cada uno en la salida de
del núcleo familiar nos empezamos a identificar con cierto grupo en el que vamos a caer y nos vamos a mover ahí. Y pues será algo que también, si bien denota ciertos rasgos de lo que vendría a ser el carácter o la personalidad finalmente, es la manera en cómo también es como nos estamos lidiando con el estrés o el trauma de pertenecer a un grupo ya mayor, donde ya no está la protección de papá, mamá, sino que ahora está solo y como seres sociales, te agregas a lo que sería tu manera o lo que va más con tu manera de lidiar con el ambiente actual. Y bueno, eso sería todo y le dejo la palabra a él. Sí, como bien mencionas, Odette, pues de eso trata, ¿no? La serie yo creo que es como la pérdida, o más bien la no identificación de algo, o de alguien, o un grupo, que es eso a final de cuentas, ¿no? Si bien la serie está llena de clichés en cuanto a que pues está la bonita, está los populares, están los inteligentes, están pues los parásitos, los que le hacen caso al líder. Si bien no está llena de clichés, no está llena de identificaciones, está escasa de identificaciones. Es por eso que esta serie es muy buena, porque no hay una identificación como tal hacia nada ni a nadie. Entonces, ese es un problema por el cual es como muy social en esta serie. En esta serie, en el aspecto de que no hay de dónde agarrarse. Si te quieres agarrar del otro, pues el otro está peor que tú. Si te quieres agarrar del maestro, pues el maestro hasta toma alcohol, ¿no? En la escuela. Si te quieres agarrar de la maestra, pues la maestra está como que esta ambivalencia de de quererte ayudar y no poder. Entonces, es como un poco raro. Entonces, pero es buena la serie. Entonces, a mí me genera, y me puse a leer un poco sobre el sentimiento de soledad de Melanie Klein, que es lo que sucede con Memo, ¿no? A final de cuentas, el estar con alguien rodeado de personas, estar con tus padres, estar con quien tú quieras, no quiere decir que te sientas a gusto o tranquilo. A final de cuentas es una soledad que no hay modo de quitarla. Y ese es el problema acá con Memo, ¿no? Que ese sentimiento de soledad pues nunca se escapa y es por eso que sucede lo que sucede con Memo. Se me hizo interesante porque si bien Melanie Klein lo expone desde edades muy tempranas y lo relaciona junto a la madre, si vemos el caso de Memo, con el único que tiene relación o buena relación, se puede decir que es Pascual, pero él está de manera simbólica reflejando a lo que es un padre. Ahora sí que el objeto A, en este caso la madre, no está integrada en el psiquismo de Memo, que al menos, bueno, yo así lo interpreto y lo quiero entender así. No hay un objeto interno o externo, en este caso, que me demuestre el amor que yo siento hacia la otra persona. Intentó agarrarse de esta Marifer, intentó buscar ahora sí el amor en el otro, mas sin embargo, Marifer estaba atravesando por una ruptura amorosa también y es difícil poderla ayudar, ¿no? En este caso. Entonces, es interesante esa parte donde no hay no hay un otro que me regrese el amor que yo intento dar y que nadie me puede dar. Entonces, eso es a final de cuentas la soledad y pues que Memo a final de cuentas la refleja pues en el suicidio, ¿no? Doctor. Gracias, Edgar. Y bueno, también un protagonista importante es la música. Y es este, bueno, protagonista, este elemento, digamos que sí hace énfasis en la importancia de la música para el adolescente, al igual que para el niño, porque es donde más uno va, bueno, en esas etapas de infancia y adolescencia es donde uno más va a escuchar música variada o de todo tipo. Porque una vez que llega uno ya adulto, uno va a escuchar siempre la misma música y va a confirmar
lo que uno es o lo que uno quiere escuchar o lo que uno siente. Uno como adulto ya no va a cambiar, ya no va a variar o experimentar nueva música, nuevos géneros, porque ya está creado el yo, ya está creado el sujeto y por lo tanto no va a haber como veo variedad de la misma música, pero o variantes de los mismo tipo o el mismo género, pero no diferente como sucede en la adolescencia y en la infancia, porque se está creando ese nuevo yo, ciertamente, esas identificaciones, esos rasgos, lo que ya sabemos. Y bueno, no solamente la música es importante, también ciertamente las películas, las series, los libros con los que está conviviendo el niño y el adolescente. Y por esa razón es que todos los adolescentes van a escuchar música, van a estar pegados a la música, porque están creando ese yo y por esa razón su importancia, ¿no? Y por esa razón escuchan música triste, música alegre, etc. Pues es variado porque todos esos sentimientos, todos esos afectos que tienen que expresar es la manera en que lo van a hacer o se van a enseñar a expresarlo. Por esa razón, esa importancia. Y por esa razón, digamos, en el mundo de los adultos que aparece ahí en la serie, de que está completamente desconectado al mundo del adolescente, ¿no? Los adultos buscan ya quedar bien en el trabajo, que todo parezca bonito, bello, hermoso, y los adolescentes están por otro lado y solamente son como objetos que tienen que aguantar para cumplir sus metas, ¿no? Entonces, ciertamente cada uno está por su cuenta y por esa razón, esa dificultad de conectar con el mundo adolescente, sean hijos, sean alumnos y los adultos, hasta que hay una conexión con la maestra de inglés, ciertamente, que es ahí como la conexión de los dos grupos como tal, ya se pueden entender, ¿no? Pero mientras tanto, cada quien en su vida como tal y en su mundo como tal, siguiendo cada quien sus ideales y todo lo que ustedes ya saben. Entonces dices tú, bueno, también esa parte, qué bueno que se conectaron a nivel afectivo y por lo tanto, bueno, y también los adultos ya no quieren saber de problemas, de duelos, de faltas, y por esa razón se despegan también de toda esa parte adolescente o de ese contacto con los adolescentes, pues porque también creo que les da cierto miedo, cierta angustia el otra vez conectar con todo eso que vivieron y con todo eso incierto que vivieron, y por esa razón se alejan a algo más seguro, más tranquilo y que pareciera, digamos, el mundo adulto que así es, y pues bueno, también hoy está que tiene sus problemáticas, ¿no? Así que bueno, por favor, Raúl, invítanos al diplomado. Muy bien, pues tendremos inicio del diplomado en clínica y tratamiento de la depresión, que va a iniciar el próximo miércoles 11 de junio. Es una oferta que está distribuida a lo largo de 3 meses y por supuesto están completamente invitados e invitadas a formar parte de la nueva generación. En el diplomado, pues precisamente vamos a ver la parte teórica, pero también la parte procedimental para hacer las intervenciones y el trabajo clínico con estos pacientes, ¿no? Y por ahí estaremos adicionando algunos contenidos sobre cómo visualizar, entender, trabajar la depresión en los diferentes momentos del desarrollo y cuáles son aquellos aspectos metapsicológicos que están comprometidos al respecto. Así que bueno, completamente invitados, esperamos contar con su participación. Retomando entonces un poco ya también hacia el cierre de la serie, pues vemos que Memo estaba en un momento aparentemente lo suficientemente bueno para él, considerando que ya había afianzado una identidad grupal, se volvió popular a partir de una fiesta en la que fue la sensación porque se le pasaron las copas, se desinhibió demasiado y entonces fue un elemento muy alegre para todos los que estaban ahí. Y de pronto llegan sus padres, ¿no? Se entiende que estaban en Estados Unidos, regresan a su hogar y le dicen, disfruta lo que te queda porque finalmente nos vamos, ¿no? Te vamos a llevar a otro colegio, te vas a ir con nosotros, vamos a tener una mudanza. Memo no puede sopesar precisamente el impacto de esta noticia tan poco metabolizada y que definitivamente representaba una herida narcisística, que es donde empiezan a desplegarse todas estas actuaciones que lo decantan en el acto suicida. Fernández Mouján dice que más allá de aquellos episodios que pueden ser reactivos
ante la adolescencia y propiciar una depresión, hay 3 escenarios donde propiamente ya podríamos estar frente a una patología. El primer escenario es cuando aparece una reacción depresiva prolongada frente a un duelo no metabolizado. Esto lo vemos, por ejemplo, en Alex, ¿no? Que es uno de los personajes que precisamente representa mayormente este duelo no elaborado a partir de la pérdida de su madre, y como bien nos mencionaba Odette, intentaba revivirla maníacamente a partir de las actividades que ella hacía. El segundo escenario es la neurosis depresiva, al menos así la denomina Fernández Mouján, y dice que se caracteriza porque antes de que aparezca la reacción lacónica, la reacción depresiva, ya existían rasgos de la personalidad que precisamente apuntaban hacia este escenario. Y en Memo precisamente vemos una predepresión o una estructura depresiva de la personalidad en devenir, que definitivamente cuando se enfrenta con la herida narcisista, pues definitivamente provee una hemorragia libidina, ¿no? Empieza a verse un vaciamiento de los objetos. Y está muy literalizado en la serie, porque entonces empieza a regalar su computadora, empieza a confrontar a Diego, que era la pareja clandestina de su amiga Daniela, quien estaba también en un duelo porque no le hacía el caso que ella quería. Y bueno, finalmente vamos viendo cómo se va despoblando de objetos hasta que concluye con su vida. Por eso me parece el título de la serie como muy bien logrado, porque justamente en el último episodio vemos cómo efectivamente nadie nos va a extrañar, y ahí es donde entra la parte que yo agregaría, a menos que representemos un objeto para las demás personas. Si no somos un objeto, si no estamos catequizados, si no tenemos un volcamiento libidinal, un investimiento, pues definitivamente no nos van a extrañar, ¿no? Como lo que pasó un poco con el caso de Mariana y Paulina, y que intentaban hablar un poco de Memo, y Alex los detiene porque les dicen, les hiciste poste, los trataste mal, nunca les hablaste, solamente suponías de él, jamás te relacionaste, ¿no? Precisamente no les representaban un objeto a ellas, pero sí a él. Definitivamente ahí tenemos estos vaivenes sobre la representación objetal. Y el tercer escenario, donde ya deviene un elemento depresivo diagnóstico, potencialmente psicopatológico, Fernández Mouján lo denomina como premelancolía, un escenario donde se quita el trauma y definitivamente puede devenir en una enfermedad depresiva una vez entrando a la adultez. Yo podría pensar, vamos a decirlo así, hipotetizando sin conceder, que quien lo representa mejor es Marifer, precisamente después de la muerte de Memo. ¿Por qué? Porque es lo que la lleva a descargar todos sus afectos lacónicos en la canción, que se vuelve precisamente el eje terminal de la serie. Y si bien no tenemos los elementos suficientes como para decir que se volverá melancólica en la adultez, al menos un espejeo sí logra dar. Entonces aquí tenemos pues estos escenarios potenciales. Maestro Daniel. Muchas gracias. Pienso en esta, si bien con Melanie Klein hablamos de que este es un proceso que se realiza en una primera infancia, creo que en la adolescencia volvemos otra vez ante este conflicto del posicionamiento, ¿no? Y el mismo término, aunque no habla justamente de la depresión clínica, sí habla de cómo pasar a una posición depresiva en este sentido de la adolescencia, donde tenemos que pasar hacia un sentido de realidad, un principio de realidad. Lo que durante la infancia había sido un principio de placer, donde todo era bonito, donde todo podría decirle ilusionaba, tiene que caer bajo el principio de realidad, y es lo que le pasa a los diferentes personajes, y por eso es que todos vamos a localizar de alguna manera alguna pérdida, algún tipo de duelo, de tristeza, algún tinte de melancolía. Y mientras nos estaba escuchando, pensé en el título y me quedo pues con esta parte del título de ese libro de Juan David Nacio, donde dice: la depresión es la pérdida de una ilusión. Y si ubicamos a cada uno de los personajes, cómo se le va cayendo una de las ilusiones. Por ejemplo, Alex, él se enfrenta a la pérdida de la familia, de la madre, o un padre que ya ni siquiera está presente. Al padre está casi borrado, no le importa. La hermana, si bien no pareciera que antes tenían la mejor relación de todas, también se pierde una relación con la hermana. Tiene que también viene la pérdida de la ilusión de lo que él se consideraba al encontrarse homosexual, y ahora al realizar una nueva identificación con
con esta preferencia cuando llega Rafa ahí al puesto de películas. Memo también, pareciera que Memo más bien, él nunca tuvo una ilusión, pareciera que realmente él es el único que venía arrastrando una vida no de ilusiones, sino ya depresivas, pero que justamente cuando al fin se hace una ilusión que es tener amigos, tener un nombre dentro de la escuela, tener una posición dentro de la escuela, es cuando vienen los padres y le dicen, ¿sabes qué? Esto se termina, ¿no? Ahí es cuando al fin había logrado una ilusión y los padres dan por terminada esta ilusión, es cuando termina tomando esta decisión. Marifer también, ella al parecer con una ilusión de un noviazgo con el chico más guapo popular de la escuela y también el rechazo de este chico, entonces no solo lo hace perder la cuestión de la relación, sino también la ilusión que ella tenía de sí misma. La idea de que yo le guste al chico más guapo de la escuela, eso me hace ser una chica guapa, una chica a lo mejor digna de ser mirada y de ser amada, y en el momento en el que esta pareja ya no me mira de la misma manera o ya no me ama de la misma manera, también viene a por derrochar o terminar la ilusión que yo tenía de mi propio yo. Con Tenoch también con una carga de pérdidas de ilusión desde el hecho de una cuestión monetaria, económica, el querer estar siempre sobresalir, pero justamente durante la película vemos que no es el sobresalir, sino que realmente estaba condicionada a su forma de vida y no solo la de él, sino también la de los tíos que lo venían apoyando y viene luchando con no dejarse caer. Yo creo que Tenoch es el quien tiene ya la idea de una posible pérdida, pero intenta no perder y por eso viene alargando y alargando y por eso se ve que presiona, se ve que está siempre detrás de los otros. Y con Daniela también hay una cuestión de una pérdida de la ilusión. Ella se ilusionó con este chico, con Diego, que decía que iba a dejar a su novia por amarla a ella. La ilusión de pronto también a nivel familiar, que la madre, al parecer, lo poquito que vemos, como que construía o se construía la madre a partir de las relaciones, y cuando tenía una relación le iba muy bien, pero de pronto los hombres venían aquí a romper con la ilusión de la mamá, y esto también movía la ilusión de la familia. Y todos estos personajes entonces vamos a descubrir que tienen esta idealización de sí mismos, de la realidad, y que cae el peso del principio de realidad tal cual, que los llevan a tomar esta posición depresiva, ¿no? Que si bien, lo aclaro, ¿no? Melanie Klein no se refiere a depresión clínica, pero que sí nos lleva a una decepción y que mal llevada esta decepción sí nos puede llevar hacia la depresión clínica. Odette. Muchas gracias, maestro Daniel. Sí, y finalmente, en base a lo que está diciendo Dani, es importante saber que como parte del proceso de la adolescencia, conlleva bastantes modos de duelos que pueden ser, como ya decía el maestro Raúl, que vienen arrastrándose, o bien duelos que se van gestando en este mismo momento. Es importante que se transite por ellos. Y es importante que tener la sensibilidad, nosotros como profesionales de la salud, de saber cuando esto está saliéndose ya de algo adaptativo como parte de una formación yoica a algo que ya no lo es, ¿no? Algo que ya pone en peligro la existencia de la persona o que finalmente podrá desembocar en alguna patología de carácter o una depresión posterior. Pero esto lo menciono porque también el irnos al lado contrario de patologizar todo, pues no es sano, ¿no? Actualmente no se tolera la pérdida, no se tolera la frustración y es importante que sí se transite por esta pérdida, por esta frustración, que se permitan los duelos que va a finalmente a dar pie a una reestructuración y a una relivinización propia ante la pérdida de un objeto. Y saber que no todo es anormal, no todo lo que como adolescentes, no todo lo que se siente durante ese tiempo termina siendo algo fuera de lo común, no todo se debe de medicar, no todo se debe de tratar como si fuera algo patológico. Sino que hay que dar pie
y oportunidad a todos estos momentos donde las situaciones externas van a permitir la reestructuración, las nuevas identificaciones y finalmente fortalecer este yo. Esto como puntualización final para que no nos quedemos con que todos los chicos que impresionan estar deprimidos van a terminar con su vida, no todos los chicos que impresionan estar deprimidos van a terminar deprimidos por siempre, sino que también la depresión transitoria o reactiva es necesaria para, como modo de poder cimentar o poder adherir de mejor manera a este yo que viene de un yo frágil, porque pues apenas se está pasando de la niñez a la adolescencia, para que finalmente lleguemos a una adultez sana. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Un gusto acompañarnos como siempre y le dejo la palabra al maestro R. Gracias, Odette. Bueno, a final de cuentas lo que se ve también es una depresión enmascarada, ¿no? En Memo, porque si bien no expresa en este caso o no se dan cuenta de por lo que él le estaba pasando, o en este caso lo que él sentía, porque digo, difícilmente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Si bien el proceso suicida suele atravesar por tres fases, lo menciona Luis Horsten en su libro Las depresiones, que son la aparición de la idea suicida, es que pasa de depresión a ansiedad, la fase de duda, posibilidad de llevar a cabo la idea, y bueno, la tercera fase que es la de la decisión, que empiezan a hacer los preparativos para pasar al acto. Si bien ninguno de los de la serie se da cuenta de lo que sucede, nosotros sí nos damos cuenta porque lo vemos, pero lo vemos en tal cual real, ¿no? Lo vemos literal y es donde uno se da cuenta de qué está sucediendo dentro del mundo de Memo. Pero difícilmente lo vemos en el mundo real, ¿no? Si bien todos fuimos jóvenes, todos tuvimos adolescencia, difícilmente se dan cuenta los que están alrededor de la persona depresiva que está pasando por tres tipos de fases. Entonces, la invitación es de que, pues, los que tengan jóvenes, adolescentes en sus casas, pues, a la plática, ¿no? O el apoyarse en alguien, un profesional que pueda ayudarles, en este caso, pues, hablarlo. Y bueno, de mi parte es todo y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Edgar. Y bueno, algo importante que no se dijo es, bueno, aunque es importante decirlo, es que en la adolescencia no tiene que haber necesidad de buscar dinero, digamos, o el dinero no es tan importante en la adolescencia como ciertamente en la adultez. Y aquí pasa esto que es lo contrario. Los adolescentes están buscando dinero, ciertamente, ¿por qué? Porque hay una necesidad, tienen una necesidad fuerte en sus familias, o hay una falta básica. Entonces, por eso mismo es que van a tener que trabajar para poder encontrar ese dinero y llevarlo ciertamente a cumplir sus necesidades, a todo lo que no le pueden dar a los padres por alguna situación. Entonces también, porque por lo regular los adolescentes no tienen que trabajar o preocuparse por el dinero. Bueno, ciertamente cuando hay una gran necesidad tienen que trabajar ciertamente, pero aquí se supondría que, digamos, el adolescente no tiene que preocuparse de más que de estudiar, ¿no? Ya el dinero se deben de cargar los padres, pero cuando no es posible, pues ciertamente ahí hay también una falla en el desarrollo, porque el adolescente se está enfrentando al mundo adulto ya como tal y todavía no está listo para eso. Entonces, el tener que buscar todavía más cosas de lo que los ideales requiere el adolescente en ese momento, que son el estudiar, pues el hacer amigos, el pasársela tranquilo y que el dinero no sea tan importante, y pues resulta que aquí es, digamos, un motivo más de angustia, un motivo más de preocupación, y ciertamente va a haber una afectación porque ya se está enfrentando a situaciones de la adultez y ciertamente va a mermar ahí, digamos, puede ser su psiquismo, puede ser su desarrollo, igual puede ser que también le ayude a ser más
¿cómo le llaman? Adulto no más, bueno, que tenga mejor desarrollo y bueno, y por lo tanto, bueno, también puede ser algo bueno, pero por lo regular no debe de estar esta preocupación del dinero, ¿no? Así que bueno, terminamos, ya se fue Daniel, ya no, algo pasó ahí en su línea, pero bueno, ya casi terminado. Bueno, saludos a Rafael Martínez, Laura Portilla Morales, Amaury Sapien, dice, con respecto al grupo de adolescentes, podría comentar que en la función del idealismo característico de los adolescentes y su posible función como impulsoras del cambio y capacidades para cuestionar la cultura en que se desenvuelven. Sí, claro, a fin de cuentas, ser adolescente, ser idealista y que todo va a salir bien y todo puede salir bien. Y bueno, pues parte de la adolescencia que no es así. Por esa razón no pudieron ver o como percibir lo que iba a suceder con este memo y de que algo, porque estaba regalando sus cosas, ya después va a decir algo pasa aquí con él, ¿verdad? Pero bueno, parte de la inocencia y del idealismo de la adolescencia. Así que bueno, pues muchas gracias a todos, ya nos despedimos, muchas gracias Oded, muchas gracias Raúl, muchas gracias Edgar, bueno, muchas gracias Daniel. Cuídense mucho, visiten las redes sociales, tanto de Café Psicoanalítico como de Unifreud. Estamos en el 19 aniversario de Unifreud. Dice Mía M, buenas tardes, lo escucharé en diferido por completo. Eso. Ok, pues sí. Me conecto súper tarde. Ok, de todos modos, saludos Mía, que estés muy bien, gracias por vernos y escucharnos. Así que bueno, gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Saludos, Luis Antonio Güences. Vean alguna película, una serie así agradable, simpática, qué sé yo, para recuperar otra vez lo bueno de la vida y no se queden así tristes. Así que, bueno, algo así cómico, mágico, musical, no sé si todavía hay una película de Chabelo, de Capulina, no sé, algo súper simpático para que recuperen la gracia y el humor perdido por esta tristeza. Así que bueno, o cosas mejores, pues qué sé yo, ¿no? Así que bueno, gracias Laura, nos vemos, cuídense mucho, gracias a todos y bye. Y hasta la próxima. Gracias, que tengan un buen día.